Muy buenos días, oyentes y amigos de Radio Estéreo, mi favorita. Bienvenidos sean todos a su programa Opinión Pública, que transmitimos de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana a través de las frecuencias 91.9 FM, 1070 AM y en la www.mifavorita.com.pa desde la ciudad de Penonomé, centro geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Recuerde que usted también puede participar en este programa llamándonos a los teléfonos 997-7165, 997-7167 o dejándonos sus mensajes de texto o WhatsApp al 6429-8492. Allí presentan sus opiniones, críticas, quejas, sugerencias o comentarios para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, que se encuentra en los controles, les saluda esta su amiga y servidora Edilza González Roca, quienes les invitamos a escuchar y a participar hoy en Opinión Pública. Darío Fernández debe integrarse en breves minutos. Bien, tenemos por acá que reiterarles la invitación que llega desde la comunidad de Vistahermosa a todos los residentes de la comunidad, especialmente a los jóvenes, a que les acompañen este sábado 25 de noviembre al día de limpieza. Inician desde las 6 de la mañana. Se solicita además el apoyo con suministros para el refrigerio, gasolina, hilo, aceite y otros. Invitación que les hace la Junta del Cementerio de Vistahermosa, los licenciados Julián Barba, Daisy Ureña y la maestra Amalia Martínez. Atención allá en Vistahermosa, jóvenes invitados a participar en la limpieza del cementerio 25 de noviembre, es decir, mañana. Por acá también tenemos otra invitación que nos llega. A ver. Para anunciar la Eucaristía mensual. Celebremos juntos el mes de la patria, dice. Y este es de, a ver. Esto no me permite ampliar. Es la Capilla Jesús Nazareno, 25 de noviembre, rosario a las 6 de la tarde y misa a las 6:30. Jesús Nazareno de Pueblo Nuevo, invitación entonces a la misa mensual este 25 de noviembre desde las 6 de la tarde. Primero el rosario y posterior la Eucaristía. Son entonces los mensajes y anuncios que tenemos programados por acá la mañana de hoy. Muy bien, creo que por ahí Darío ha anunciado también esta mañana que hay feria en el IMA, feria de productos con pita, venta de arroz. Así que los que no se hayan enterado, pues sepan que en el IMA hoy hay feria de productos, venta de productos y hay arroz. Nos preguntan precisamente sobre los días, pues no tenemos por acá, por lo menos a mí no me ha llegado esa información. Del tema de las ferias, qué días se van a hacer. Así que sé que hoy hay feria. El resto de los días pues no les puedo indicar nada porque no tengo esa información a mano. Así que atentos, de igual forma pues estén atentos a nuestras redes sociales, que si nos llega la información, allí se publican los días en los que se van a dar ferias en la provincia de Cocleo, en este caso acá en el área de Penonomé, porque se están haciendo directamente en las instalaciones del IMA allá en Llano Marín. Recuerden que las instalaciones del IMA están ubicadas allá en Llano Marín, casi frente a la escuela de Llano Marín, en el Molino La Campiña. Los que no lo saben, pues es en el Molino La Campiña. Allá es donde es la sede del IMA, allá es donde se está vendiendo los productos del IMA la mañana de hoy. Bien, como les decía, pues para hoy temas de cierres, manifestaciones. La información que nos ha llegado hasta ahora es la convocatoria
Para el día de hoy es a las 10 de la mañana. Hay punto de encuentro en la Plaza Los Naranjos. Los manifestantes hoy tienen como punto de encuentro la Plaza de Los Naranjos. De allí saldrán en caravana hacia la sede del órgano judicial acá en la provincia de Coclé. Recordemos que ya a esta hora de la mañana, 9 en punto de la mañana, se suponía debía darse inicio a la reunión y sesión permanente de la Corte Suprema de Justicia para definir el tema de las demandas, las dos primeras demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas en contra de la ley 406, contrato ley 406 de minería o con Minera Panamá en este caso particular. A las 9 de la mañana era la cita de los magistrados al pleno de la Corte, así que ya a esta hora debe haber iniciado ese proceso del que más adelante vamos a estar hablando, un análisis más amplio al respecto de lo que debe pasar, lo que se puede esperar y los tiempos, los plazos que pueden darse de esta reunión. Importante que ustedes estén claros en que aunque la sesión inicia hoy y aunque se han dicho, muchos expertos lo han dicho, los magistrados ya deben tener un conocimiento previo de toda esta situación, deben haber obtenido de parte de las salas de los magistrados a las que les tocó en primera instancia la repartición de estos casos, la información previa. Al final hoy es que se reúnen. Pues recuerden siempre, es un tema complejo. Tal vez no se defina hoy. Hay mucha gente en la calle diciendo, mañana se define esto, el viernes se define esto. No, señores, no va a ser necesariamente así. Puede pasar, no sé, pudiera pasar, sería, insisto, un tema récord. Pero no necesariamente hoy vamos a obtener una respuesta. Esto puede tardar 2, 3, 4, 5 días, tal vez, no sé. Esperemos que sean menos. Pero es un tema complejo que llevará de los magistrados una amplia discusión, sobre todo porque no porque la gente esté en la calle haciendo desastre, porque por ahí veía ya temprano reportes de situaciones en distintos puntos del país, los magistrados van a actuar rapidito. Tienen que analizar bien, que cada uno escuche el punto de vista de todos los demás. Recuerden el dicho famoso ese que dice que 2 cabezas piensan más que una. En este caso, 9 cabezas piensan mejor que 2, que fueron los magistrados ponentes en este caso. Entonces, cada uno de ellos debe exponer su punto, hacer una amplia discusión, la lectura de todas. Ayer decían, son creo que más de 30 creo que en el de la licenciada Cornejo son más de 30 las exposiciones o los alegatos que se hicieron. Y en el del licenciado Sevillano son más de 80, si mi mente no me falla. Los alegatos que han tenido que estudiar, que analizar, que verificar en base a la Constitución y las leyes, los magistrados ponentes. Incluso los otros también van a tener que hacer revisión de esos alegatos para determinar, oye, si uno estudia, aprende, entiende, ve los diferentes puntos de vista, analiza finalmente la ley marco, en este caso la Constitución, entonces uno va a determinar si tienen o no razón en lo que dicen. Eso le corresponde a los magistrados, así que pendientes de ese tema. Pero volviendo al punto que les decía de lo que puede ocurrir hoy acá en la provincia de Coclé, a las 10 de la mañana es el punto de encuentro en la Plaza Los Naranjos. De allí salen en caravana y se dirigen al órgano judicial, la sede del órgano judicial aquí en la provincia de Coclé, que es en el área de Miraflores. Hay 2 situaciones. Obviamente, la solicitud de celeridad, la vigilia, ese tal vez decirle a los magistrados o a la corte en general, bueno, aquí estamos pendientes, estamos vigilantes, estamos esperando. Pero adicional, la mañana de hoy también en la sede del órgano judicial se va a estar llevando adelante una audiencia de garantías al ciudadano estadounidense, según lo que dijeron las propias autoridades policiales, que la tarde del miércoles estuvo involucrado en un incidente
en el área del retorno, en donde supuestamente se habla de la utilización de un arma de fuego. El ciudadano fue de hecho aprehendido, se ha mantenido aprehendido. Hoy ya está a órdenes de el juez de garantías, que deberá, en este caso, en esta audiencia de garantías, declarar legal o no su aprehensión. Posteriormente, el fiscal encargado de la causa, que en este caso creo que es el licenciado Cajar, imputar o presentar los cargos al ciudadano, decirle: señor, usted a partir de este momento está siendo investigado por el delito tal. No sabemos qué delito es, pues hay que ir a la audiencia para saber de qué cargos o qué delitos se le van a imputar o por qué delitos se le van a investigar. Creo que la licenciada hablaba ayer de seguridad jurídica o seguridad pública, no recuerdo bien el término, pero para estar seguro, pues mejor esperemos el tema de la audiencia cuando el fiscal finalmente presente por qué cargos le va a investigar. Posteriormente, el fiscal deberá solicitar una medida cautelar. Les recuerdo que las medidas cautelares son los métodos por los cuales los juzgadores van a lograr que el indiciado, el investigado o el imputado se mantenga pendiente de la investigación que se lleva en su causa o en su contra. ¿Qué significa esto? Que el fiscal lo tenga pendiente, que si hay que hacer una diligencia, que si hay que hacer una declaración o ampliación de la declaración, que si hay que hacer una reconstrucción, cualquiera que sean las diligencias que requiere el Ministerio Público, esa persona va a estar anuente a participar, a colaborar en la investigación. Van desde, no recuerdo, creo que son, no recuerdo ahorita cuántas son, pero son varias las medidas cautelares. La última, la más grave, la más, ¿cómo es el término que utilizan en este caso? La más grave de las medidas cautelares es la detención provisional. Esa es la última a aplicar en una gama, yo creo que no son menos de 10 o alrededor de 10, de una gama de medidas cautelares que pueden aplicar los fiscales. Puede pedir detención provisional atendiendo a los riesgos procesales o puede pedir cualquier otra medida cautelar, entre las que pueden estar firmar cada semana, firmar cada 15 días, firmar cada mes, detención domiciliaria, prohibición de salida del país, diversas, al final la medida cautelar. No necesariamente, en este caso puede que vaya a detención provisional atendiendo a diversas situaciones, pero eso va a depender de lo que el fiscal considere, porque es el fiscal el que ha hecho la investigación, el que ha buscado toda la información del ciudadano investigado y atendiendo a, por ejemplo, si trabaja, si tiene familia, si tiene un domicilio fijo y todo aquello, lo que ellos denominan arraigo. Él va a decir, bueno, esta persona se me puede escapar o no se me puede escapar. Si se me puede escapar, mejor yo pido que lo dejen preso. Pero si no se me puede escapar y ha manifestado intención de colaborar o participar, pues entonces le aplicamos cualquier otra medida para que él esté aquí siempre que yo lo necesito, venga y esté aquí a disposición mía. Entonces, para que ustedes estén claros, porque al final la gente siempre que se da un caso dice, detención provisional, que lo dejen preso, que lo metan preso. No siempre pasa así, ¿ok? No siempre pasa así, así que ustedes estén pendientes de esos temas porque ya les insisto, son varias las medidas cautelares que los fiscales pueden solicitar al juez de garantía. Al final va a ser el juez de garantía quien decida cuál es la medida cautelar más consona de acuerdo al delito y a los riesgos procesales de ese investigado, el que le decida que le van a poner. Eso va a ser hoy a las 11 de la mañana, está la hora de la audiencia para ese caso en particular, pues que ha llamado un poco la atención acá en el área de Coclé, producto de que pues tenía semejanza con lo ocurrido en el área de Chame, donde lamentablemente pues 2 personas fallecieron. Una situación similar se pudo dar acá, afortunadamente no fue así, y pues hoy la persona que ha sido investigada por este caso va a ser llevada a audiencia a las 11 de la mañana también en el órgano judicial, razón por la cual de seguro también los docentes, los gremios, los obreros y demás grupos que están protestando en las calles van a trasladar
su manifestación a las instalaciones del órgano judicial. Posteriormente, entonces, se prevé, para los que utilizan la vía panamericana, que van a estar acá cerrando a la 1 de la tarde, en el punto de siempre, en el nuevo retorno, en la vía próxima a San José, allí donde todo el mundo sabe que se hacen los cierres cada día. Así que más o menos lo que ellos han proyectado, según la información que nos han hecho llegar, es que a eso de la 1 de la tarde entonces debe estarse dando el cierre en el retorno. Así que si usted tiene algo que hacer en esta mañana por estos lados, pues apresúrese, porque es la hora en la que están las vías abiertas. Después de la 1 de la tarde, sepa que habrá bloqueo en el retorno. Bien, hay otros temas ocurriendo en el país, pero lamentablemente pues el tiempo es reducido acá. Temas que llaman la atención a nivel nacional, por ejemplo, este tema que a mí me tiene espantada. Yo realmente eso no lo puedo entender. Y es el tema de los famosos auxilios económicos. Eso es una cosa increíble, de verdad que sí, porque en realidad le han dado plata aquí a gente que no necesita plata. ¿Usted cree que una Miss que se gasta miles y cientos de dólares en ropa para ir a concursar en otros países y querer ser Miss Universo requiera de auxilios económicos? ¿No tiene plata para pagarse una carrera? Si te pagas cientos de miles de dólares en ropa, ¿por qué razón puedes pagar una carrera? U otros que tienen familias que, oye, ¿cuántos chiquillos por ahí hay que no tienen de apelo la beca universal? Tienen excelentes promedios, tanto desde primaria hasta los universitarios, excelentes promedios. Pasando trabajo, los papás haciendo hasta el último esfuerzo para poder que el chiquillo saque una carrera. Y las becas mínimas que le dan. Pero a estas otras personas, cientos de miles, decenas de miles de dólares. Y al final, peor aún, no tendremos, como quien dice, como país ningún beneficio. Oye, manden a estudiar física nuclear, manden a estudiar investigadores contra el cáncer, manden a investigar médicos oncólogos, manden a estudiar distintos investigadores, qué sé yo, que necesita este país para salir adelante, y estamos mandando a estudiar con cientos de miles de dólares cine. Que no es que no sea importante, podemos de repente en algún momento crecer en la industria cinematográfica, pero un individuo estudiar cine con cientos de miles de dólares cuando se pudieron haber mandado a estudiar 4, 5, 6 médicos oncólogos con tanto cáncer que hay en este país, nefrólogos que no tenemos y necesitamos. No puede ser. De verdad que esto me causa mucha tristeza y dolor, lamentablemente, pues le digo, hay muchos otros temas pasando, eso en el plano nacional. En el plano local, pues, hay otros temas pasando que son de interés público. Por ejemplo, recientemente el Consejo Municipal de Penonomé aprobó los fondos del IBIS para el año 2023. Ahorita, en noviembre, finales de noviembre, están apoyando fondos IBIS de proyectos que debieron ejecutarse este año. Ya se van a ejecutar el próximo año, si acaso los veremos ejecutándose el próximo año. 21, quiero que sepan. Tal vez la otra semana les hablo un poquito sobre esos proyectos. Voy a investigar un poquito porque hay proyectos que me llaman muchísimo la atención. Tienen bastante platita. Algunos ya venían de años anteriores. Pero es casi $1 millón que se van a invertir en distintas obras. O que debieron invertirse este año 2023 en distintas obras. Esta es la altura que apenas aprobaron el presupuesto para que los procesos dentro de la descentralización avancen. Pero bueno, esperemos que se hagan antes de que termine esta administración gubernamental, que yo creo que son como los pocos que se van a hacer, porque 2020 fue funcionamiento, 2021 fue funcionamiento, 2022 otra mitad se fue para funcionamiento, y así estamos ahora en 2023 todavía a estas alturas aprobando el presupuesto. Y la gente esperando las obras, que es lo más importante. De eso seguro hablamos más extendidamente la próxima semana. Vámonos al cambio de comerciales que corresponde a la hora y retornamos con invitados para hoy. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos.
Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. De vuelta con más en su programa Opinión Pública, y tal como les adelantamos, pues vamos a ampliar un poquito más el tema que nos mantiene en vilo a toda la ciudadanía, y es que precisamente esta mañana ya debe haber iniciado la reunión o la sesión de la Corte Suprema de Justicia. Los 9 magistrados en reunión permanente o en sesión permanente van a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del contrato Ley 406. Para analizar un poco sobre este tema, nos acompaña esta mañana el licenciado Leonardo Paul, abogado y que incluso también envió alegatos en este caso. Licenciado, buenos días, bienvenido a Opinión Pública. Cuéntenos, hay mucha gente pensando que hoy ya puede haber una definición de este caso. Hemos reiterado en muchísimas ocasiones que no es un tema sencillo y que puede tardar varios días. Sí, muy buenos días, bendiciones para todos. Gracias por la invitación. Sí, en efecto, hoy pues finalmente ya está habilitado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para entrar a deliberar y resolver las demandas dos de las demandas de inconstitucionalidad. Tenemos que tener eso claro. Realmente el Pleno está habilitado desde el día de ayer, porque ayer ya estaba habilitado en razón de la demanda presentada por la licenciada Martita Cornejo, que fue la demanda que se presentó el 27 de octubre, cuyo oponente es el magistrado Olmedo Arrocha. Es decir, desde ayer el Pleno se podía haber reunido, pero la magistrada presidente, ella envió un comunicado en que se iba a convocar a Pleno, era para el día de hoy, 24. Ahora, ¿cuál es el escenario que hay? Como sabemos, hay 10 demandas de inconstitucionalidad. 2 de esas demandas van adelantadas, que son las 2 demandas que van a ser discutidas a partir del Pleno que había sido convocado a las 9 de la mañana, es decir, que debiese ya estar sesionando el Pleno de la Corte. Ahora, hay 2 demandas. La primera de ellas, la presentada por el licenciado Juan Ramón Sevillano. La segunda, la presentada por la licenciada Martita Cornejo. Pero pues no es que sea el orden en que se presentaron, sino en que avanzaron. La demanda que más rápido ha avanzado es la demanda presentada por la licenciada Martita Cornejo, porque esa demanda se presentó el viernes 27 de octubre. Ese mismo día el magistrado Olmedo Arrocha la admite, ese mismo día la envía al Procurador General de la Nación, y el Procurador General de la Nación el martes 1 de noviembre remite su opinión. Entonces, esa es la que corrió o cursó trámite más rápido que todas. Hoy, ¿qué pudiera pasar? ¿Cuáles son los escenarios que pudieran presentarse? Es un tema complejo, como usted lo ha dicho, y pudiera pasar en este momento 2 cosas. 1, que la Corte acumule estas 2 demandas, y digo pudiera pasar porque, contrario a lo que dijo inclusive la magistrada presidenta en su comunicado, la acumulación no es obligatoria. La acumulación de los procesos está fundada en el artículo 720 del Código Judicial y dice: podrán acumularse 2 o más procesos especiales de igual procedimiento o 2 o más ordinarios a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos. Hasta donde tengo entendido, ninguno de los abogados, ni la licenciada Cornejo, ni el licenciado Sevillano ha pedido la acumulación. Ahora, esta acumulación la pudiera hacer el Pleno oficiosamente. ¿Cuál es la realidad? Que tengo entendido que se presentaron 89 argumentos en la demanda del licenciado Sevillano y se presentaron 37 argumentos en la demanda de la licenciada Cornejo. ¿Esto qué crea? Esto hace que el análisis responsable sea más profundo. Por ejemplo, en mi caso, juntamente con el licenciado José Félix Yangüe, presentamos argumentos en ambas demandas. En ambas demandas nosotros presentamos argumentos y así se han presentado por abogados que a bien tuvieron dar un aporte, una consideración, y nosotros presentamos argumentos centrados en un tema del que la gente no ha hablado. Y nosotros presentamos argumentos porque se ha dicho que la demanda de inconstitucionalidad opera a futuro, ¿verdad? Que hasta que se declare la inconstitucionalidad, todo lo que ocurrió tiene validez.
Y nosotros presentamos unos argumentos porque nosotros discrepamos de esa postura que ha sido muy generalizada. ¿Por qué? Porque, como dijo el procurador en su opinión, en la que dijo que no era viable la derogatoria de la ley, y lo dijo también en su opinión en la que considera que se debe declarar la inconstitucionalidad de la ley 406, la ley 406 lo que aprueba es un contrato administrativo. Y este contrato administrativo, al ser una concesión, está regido por la ley de contrataciones públicas. Y la ley de contrataciones públicas establece cuáles son las causales de nulidad del contrato. Y las causales de nulidad del contrato, una de ellas es que ese contrato viole la Constitución, que en su formación se haya violado la Constitución o se haya violado la ley. Y esa misma norma, donde habla de las condiciones de las nulidades, dice que se van a aplicar para lo que corresponda las normas del Código Civil. Y en las normas del Código Civil, cuando nos vamos a las normas del Código Civil, la nulidad del contrato, ¿qué hace? Que se tenga que retrotraer el contrato y se tengan que hacer las devoluciones de la parte de cada una. Entonces, ese mismo principio es el principio que debió haber aplicado en la demanda en el fallo de inconstitucionalidad del año 2017. Que, ojo, ese fallo no quedó ejecutoriado en el año 2021. Eso es un error. El fallo quedó ejecutoriado en el año 2017, a la luz de lo que dice el propio Código Judicial. El Código Judicial, a la razón, señala que el fallo queda ejecutoriado, que la decisión queda ejecutoriada luego que se notifica a las partes. Las partes tienen 3 días para solicitar aclaración. Ahora, ¿quiénes son las partes? Que este es otro tema. Porque cuando se emitió el fallo 2017, la minera presentó aclaraciones y otra gente presentó aclaraciones, y eso no lo resolvieron hasta años después. Pero las partes, según el Código Judicial, son el Ministerio Público y el demandante. Son las únicas personas que pueden pedir aclaración. Es decir, ese fallo que debe salir en los próximos días debe quedar ejecutoriado una vez se notifique a la licenciada Cornejo, al licenciado Sevillano y a los procuradores, tanto al de la Nación como el de la Administración, porque ambos emitieron concepto. Luego de esto, ellos van a contar con 3 días y una vez, pero estos 3 días, una vez vencidos estos 3 días, la resolución queda ejecutoriada. La publicación en Gaceta Oficial, que yo estoy seguro que esta vez no se va a demorar años porque el pueblo no lo va a permitir, es para dar publicidad a la decisión. Pero la ejecutoría de la decisión se da una vez se surta la notificación y se resuelve el tema de cualquier aclaración que se pudiera presentar. Para beneficio de nuestros oyentes, licenciado, ¿qué significa que el fallo quede ejecutoriado? ¿Eso qué efectos tiene para definir qué va a pasar después? Ok, partamos de algo. Partamos de que los fallos de la Corte y de sus salas son definitivos, son finales y son de obligatorio cumplimiento. Es decir, contra los fallos de la Corte no cabe ningún recurso en contra. Pero en la materia de inconstitucionalidad cabe la aclaración, porque la propia norma en el Código Judicial así lo establece. Entonces, esa solicitud de aclaración, ¿verdad?, que permite, una vez que se resuelven estas aclaraciones, si es que alguien presenta, o sea, vuelvo y digo, los demandantes o los procuradores, alguna solicitud a los que consideran que está oscuro, ya la resolución queda en firme. Eso de que hay que esperar que publiquen en Gaceta Oficial, eso es una falacia. Eso es algo que acuñó el gobierno para justificar por qué dejaron operar la mina hasta el año 2001 y por qué el Ministerio de Ambiente no dictó una sola resolución hasta el año 2021. Sin embargo, de 2017 que salió el fallo, y el fallo quedó en firme, porque esas solicitudes de aclaración las pidió gente que no tenía. La Corte nunca debió
haber admitido eso ni siquiera a trámite, ni siquiera el secretario lo debió haber recibido en secretaría, ni siquiera el secretario. El secretario debió haber verificado en los expedientes, decir, usted no es parte aquí, usted no es demandante, así que yo no le recibo esa solicitud. ¿Qué es lo que debe pasar? Si después que sale el fallo, cualquiera de los abogados de la minera o cualquier abogado quiera presentar cualquier solicitud que no sea ni el licenciado Sevillano ni la licenciada Cornejo, no se debe admitir, no se puede admitir, porque si el secretario del Pleno, de la Corte, del Pleno, secretario general de la Corte, admite una de estas solicitudes, estaría extralimitándose en sus funciones. Y esto lo digo porque a veces quedamos con la preocupación de que sale el fallo y cuando, si al Ejecutivo le da la gana de publicarlo, entonces queda ejecutoriado. No, señores, la norma no dice eso. Una vez se surten los trámites de notificación y una vez vencidos los plazos de las aclaraciones correspondientes, el fallo queda en firme, ejecutoriado, es decir, de obligatorio cumplimiento. De obligatorio cumplimiento. Ok. ¿Ese fallo debe definir qué va a pasar después? Ok. El fallo lo que está analizando es si la ley 406 que contiene el fallo, que contiene el contrato, porque vuelvo y digo, la ley contiene un contrato administrativo, un contrato entre un ente privado y una dependencia estatal, en este caso el Ministerio de Comercio e Industria. Bien, ese fallo, esa demanda de inconstitucionalidad debe anular, debe decir, esto violó la Constitución. ¿Me explico? Y debe establecer algunos aspectos que son importantes, algunos aspectos porque se dieron desacatos y yo creo que la Corte está en este caso obligada a rectificar los errores y ir un poco más profundo sobre los efectos que tiene su decisión, para no dar lugar a grises, para no dar lugar a ambigüedades, para explicar cuál es el alcance, me explico, y cuál es el efecto que tiene su decisión. Y el efecto es, en mi opinión, que una vez que se declara inconstitucional, el contrato deja de tener efecto. El contrato desaparece. Minera Panamá no puede hacer ningún solo movimiento, porque como lo ya he dicho en otros programas que están aquí, estarían operando sin licencia. Usted no puede salir a conducir sin licencia. Y si lo hace, usted va a ser detenido, a usted le van a remover el carro, se lo van a llevar en grúa y a usted le van a poner una multa. Entonces, Minera Panamá no puede hacer aunque ya pues entiendo que han parado operaciones por temas logísticos, no porque lo han parado porque han querido esperar el fallo, sino por temas logísticos, pero en el momento que ese fallo sale, tienen inmediatamente que detenerse. El proceso y la negociación y todo el tema de cierre de mina es otra cosa distinta. La discusión y los acuerdos y los arreglos sobre el proceso de cierre de minas, que es un proceso de años, es un proceso de años. Y Panamá no puede cometer el error que cometió Costa Rica y que han cometido otros países que han permitido que las empresas se vayan y dejen las minas abandonadas, como pasa con la abandonada mina de Petaquilla, que ahí están las tinas, que por la misericordia de Dios no ha habido una inundación que haya generado un desborde de esas tinas que contienen cianuro y que eso haya llegado a los cauces de los ríos. Pero eso no puede ser. Se tiene que establecer un plan de el cierre ordenado de la mina. Pero el cierre ordenado de la mina nada tiene que ver con el funcionamiento. No se puede sacar un solo centímetro cúbico de mineral más. No puede haber una sola remoción de tierra más por parte de Minera Panamá que vaya encaminada, que vaya dirigida a obtener un provecho. Nada puede haber. Entonces, ese es el efecto que va a tener, lo diga o no lo diga la Corte. ¿Por qué? Porque no pueden operar sin licencia como lo han venido haciendo desde el año 2017. Ese resultado implica que no se puede hacer un nuevo contrato porque de hecho ya hay una ley, la 407, que declara moratoria, ¿cierto? Es correcto, hay una moratoria minera en el país, no puede haber negociaciones para un nuevo contrato. Para que eso ocurriera tuviese que derogarse, que ahí sí cabe la derogatoria
de la moratoria minera. La ley de moratoria minera sí puede ser derogada por la Asamblea de Diputados. Tendría que derogarse esa ley para que pudiese haber entonces un espacio para una renegociación del contrato. Pero eso no va a ser posible y los panameños no podemos permitir que bajo ninguna circunstancia se pretenda derogar esa ley, porque derogar esa ley entonces le crearía a Panamá problemas mucho más graves, porque el Ministerio de Comercio e Industria, según las últimas noticias, ya ha cancelado 12 o ha rechazado 12 permisos de operación minera en el país. Entonces, si usted abre un compás para negociar con esta empresa, yo creo que el pueblo ha sido claro. El pueblo debe ser consciente de las consecuencias y los efectos económicos que tendrá, que no lo podemos desconocer, pero el pueblo dice, el pueblo lo que está diciendo es, nosotros estamos dispuestos a afrontar los retos económicos, pero queremos un país saludable, queremos un país verde y queremos tratar de recuperar todo el efecto y el impacto que ha tenido esta mina de forma nociva para el país. Muy bien. En el caso del proceso entonces que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, ya usted nos había explicado que son 9 magistrados, que son los 2 ponentes y que cada uno pues deberá llevar un proyecto de fallo hoy al Pleno de la Corte. ¿Eso se entrega hoy? ¿Es que el resto de los magistrados va a conocer ese proyecto anteproyecto de fallo? Sí, lo que sucede es lo siguiente. A mí me llama la atención que la magistrada presidenta ya llamó el día de hoy a una sesión permanente. Cuando ella tomó esta decisión o hizo esta manifestación, ella se impuso ella, porque ella tiene una de las demandas, y le impuso al magistrado Arrocha el hecho de que ellos tuvieran que presentar sus proyectos. ¿Por qué razón? Porque así lo establece la norma. La norma establece claramente que una vez que ya se vence el artículo 2565, es decir, una vez se vencen los días en que podemos presentar argumentos de los abogados, dice el 2565, vencido el término anterior, el magistrado sustanciador dispondrá de 10 días para presentar el proyecto de decisión. Es decir, a partir de ayer, al magistrado Arrocha le empezaron a correr sus 10 días para presentar su proyecto, y a partir de hoy a la magistrada López. Entiendo que el acuerdo que tuvieron que haber llegado los magistrados en el pleno anterior, en el que dispusieron que hoy iban a llamar a un pleno extraordinario, a sesiones permanentes, era que ellos iban a presentar su proyecto. Ya hoy tienen que haber 2 proyectos en el pleno para la discusión de los magistrados de la inconstitucionalidad o constitucionalidad. Ahora, como vuelvo y le digo, hay muchas opiniones. Y la Corte pudiese resolver con una sola demanda, aunque en el comunicado la magistrada López dejó ver que se iban a acumular, pero si no lo hacen, eso no estaría violando la Constitución. Porque ¿qué pasa con las otras demandas? Si resuelven solamente una. En el caso de todas las otras demandas, se tiene que declarar lo que se conoce en derecho como sustracción de materia. ¿Por qué? Porque esa demanda, la que escojan ellos para admitir, porque yo lo haría. En el caso de yo haría eso. Yo resolvería una sola demanda porque me ahorraría la complejidad de tener que analizar, porque un pleno serio debe analizar los argumentos que presentamos todos los abogados, porque no es solamente cumplir con un trámite, sino analizarlos todos. Implica más tiempo. Entonces yo puedo admitir una sola. ¿Por qué? Porque la Corte no está limitada. En el caso del doctor Sevillano, en su demanda del ataque al artículo 1, que es el que aprueba el contrato. Si se cae el artículo 1 que aprueba el contrato, se cae. Pero la Corte no está limitada a lo que las partes demandan. La Corte está obligada a revisar toda la ley, analizar todos los artículos de la ley y establecer la inconstitucionalidad. Es decir, si ellos escogieran por una cuestión práctica, escoger una de las 2 demandas para su análisis y fallar en base a una demanda, eso sería perfectamente viable. Y tomar una decisión lo antes posible, pero una decisión seria, porque es una cosa que tiene que entender la gente. Yo hice un video incluso que lo subí a mi red social tratando de explicar esto. Y aprovecho la oportunidad para que la gente comprenda. No podemos esperar que
que la Corte nos dé una decisión hoy. Si nos las brindan hoy, bueno, enhorabuena, gloria a Dios. Pero no podemos forzar porque queremos una decisión sólida, queremos una buena decisión. Ya hay vigilias en la Corte, lo cual me parece fabuloso. Ya el país está vigilante frente a esto. Ahora tenemos que permitir que los magistrados hagan el análisis. Y ese análisis requiere que los magistrados entren a valorar pruebas, entren a hacer un estudio de las normas, entren a ver todos estos argumentos, los argumentos a favor, porque recuerdo otra cosa, que hay argumentos de abogados que han considerado que la ley es constitucional, que no hay tal inconstitucionalidad y la Corte está obligada a analizar esos argumentos que en mi opinión no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor. Como decimos en buen panameño, para mí son pataleo de ahogado. Pero bueno, la Corte tiene que responsablemente revisarlo. Entonces lo que yo planteo es que todas las manifestaciones que se hagan en la Corte se puedan hacer. Es bueno que estén vigilantes, pero no podemos estar haciendo manifestaciones con equipos estridentes de música, no podemos estar haciendo manifestaciones con consignas y vítores escandalosos que usted conoce, Edilza, cómo son las instalaciones de la Corte, que ahí todo se escucha. Entonces nosotros tenemos que permitirle a los magistrados que ellos tengan el espacio para hacer un análisis, me explico, acucioso y que nos regalen un buen fallo, un fallo que resista la demanda y que resista todo lo que quieran traer, que yo no tengo la menor duda de que afuera nosotros ganamos cualquier arbitraje. Pues como yo lo dije anteriormente, cuando First Quantum adquirió esas acciones, sabía que había una demanda de inconstitucionalidad de la ley de 1997. Ellos asumieron el riesgo. Y si usted se va a ver las negociaciones, yo le aseguro que el valor cuando se ofertaron esas acciones en el mercado no fue el valor a que se compraron. ¿Por qué? Porque uno de los temas de negociación, yo que he sido negociador, ¿cuál es? Tú tienes una demanda, yo me estoy corriendo un riesgo si te compro esas acciones. Entonces, quien vende toma en consideración eso y hace el ajuste correspondiente. Entonces, yo creo que nosotros en los próximos días vamos a tener una decisión y yo no tengo la menor duda de que esa decisión va a ser la inconstitucionalidad de la ley. Olvidémonos de inconstitucionalidad parcial. Yo le digo algo. A eso iba, licenciado. Hay mucha preocupación en el ambiente porque se ha estado rotando la información por allí de que la Corte pudiese declarar una inconstitucionalidad parcial. Mira, al final la Corte puede fallar lo que quiera. Y lo que la Corte falle es su decisión y es definitiva, es final y es obligatoria. Pero la Corte sabe que el pueblo es el que tiene la última palabra. Yo no creo que ninguno de esos magistrados, porque yo le digo algo, en mi opinión, una declaratoria de inconstitucionalidad parcial, yo me he estudiado esa ley, me he leído el fallo 2017, me he leído el criterio que vertió la Corte ahí, y cualquier tipo de fallo con una inconstitucionalidad parcial, yo le voy a dar mi definición desde hoy, maleantería. Yo se lo digo. Yo soy respetuoso de la Corte, soy respetuoso de los magistrados y no es que yo quiero no respetar las decisiones de la Corte, pero no hay manera de que la Corte haga una declaratoria parcial. La Corte tendría que decir es constitucional, pero no hay forma de decir que la norma es parcialmente inconstitucional, como ha ocurrido en otros fallos de inconstitucionalidad, en que por ejemplo, se demandan varios artículos y la Corte dice, bueno, este artículo es inconstitucional, pero este no, o esta frase es inconstitucional, pero esa no. Entonces hacen una declaración parcial. Me explico, no es todo el artículo inconstitucional lo que es inconstitucional, es esta frase. El artículo sin esta frase va a seguir vivo. En este caso no. En este caso el artículo 1 que dice, se aprueba el contrato. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué pueden declarar parcial ahí? No, lo que tienen que declarar es la inconstitucionalidad de toda la norma, de toda la ley. Y lo digo también porque este es otro tema que el tiempo no nos alcanza para hablar del bendito orden público e interés social. Que aquí pensamos nosotros que a cualquier ley que los diputados le da gana de ponerle orden público e interés social y tirarla retroactiva lo puede hacer. No, esa ley no reúne las condiciones para que esa ley se considere de orden público e interés social. No, señor, eso es un contrato administrativo. Eso no es erga omne, eso es entre el Estado y un particular.
Eso es un contrato administrativo y eso no se podía y no cabía la retroactividad. Declarar esa norma de orden público e interés social viola la Constitución. Ustedes no me vengan a mí con que eso lo van a declarar parcialmente inconstitucional. Y si lo declaran parcialmente inconstitucional, que suman las consecuencias de lo que va a pasar en el país. Y no es que yo esté haciendo aquí apología del delito. Ustedes lo saben, que soy enemigo de la violencia, de todas sus manifestaciones. Creo en el diálogo, creo en la protesta pacífica, creo en el entendimiento, creo en que se deben respetar los derechos y creo que debemos acudir a las instituciones que están establecidas. Pero tampoco nosotros podemos hacer y taparnos los ojos y ver el cansancio, la frustración que tiene el pueblo. Y si usted le sale con eso, va a ser un irrespeto. Y si la Corte hiciera una cosa como esa, va a ser responsable de los muertos, va a ser responsable de toda la situación lamentable que va a ocurrir en el país. Dios nos guarde de eso. Entonces, lo que corresponde es que la Corte haga su trabajo. Olvidémonos de que 6 de ellos fueron nombrados por el presidente. Si todos los diputados aquí son nombrados, los magistrados aquí son nombrados por algún presidente, si es el sistema que tenemos. No tenemos un sistema en el que el pueblo escoja a los magistrados de la Corte, lo escoge el presidente. El presidente Varela no supo hacer las cosas y no pudo nombrar 2 magistrados que tuvo que venir a nombrar el presidente Cortizo, más los otros 4 que le correspondió, y es verdad, tiene 6, pero eso no tiene nada que ver. Una vez que ellos asumen su cargo, no se deben a ningún gobierno, se deben a la Constitución y a la ley. Se deben a la Constitución y a la ley. Ellos tienen que fallar en base a la Constitución y la ley. En base a la Constitución y la ley, tienen que declarar inconstitucional esa ley, nada de parcial. Así que no comamos cuentos. Si ellos hacen eso, son más de lo mismo. Y yo creo que la Corte tiene una oportunidad histórica de lavar su cara. Muy bien, le agradecemos entonces al licenciado Leonardo Paul Aparicio Gracias. por compartir con nosotros esta mañana esta interesante charla y sobre todo para beneficio de nuestros oyentes, entender un poco el proceso que se inicia esta mañana, lo que podemos esperar y los argumentos pues que se pueden dar en relación a este importante tema que, insisto, mantiene en vigilancia, en vigilia todo el país y esperemos que se tome, como ha dicho el licenciado, la mejor decisión basados en el respeto a la norma y a la Constitución, o a la Constitución y la norma en todo caso. Yo creo que muy probablemente para inicio de la próxima semana nosotros pudiéramos tener un fallo, porque la Corte deben estar trabajando todos los asistentes, los magistrados, y deben estar trabajando todas las oficinas, porque dijeron que ese es el único tema en el orden del día. Así que yo creo que siendo optimista, para los primeros días de la próxima semana nosotros pudiéramos tener un fallo. Es lo que espero. Gracias, licenciado, por su colaboración. Nos despedimos entonces y lo hacemos como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes en esta hermosa mañana del viernes 24 de noviembre y durante toda esta semana. Gracias por su sintonía. Acompáñenos el próximo lunes cuando, si Dios nos lo permite, estaremos de vuelta con otra edición más de su programa Opinión Pública. Hoy con ustedes, Santos Pinzón, en los controles, su servidora Edilza González Roca. Que tengan todos un muy bonito día, un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pórtense bien, a seguir orando para que todo esto salga bien y a tener la paciencia de que los magistrados tomen la decisión, como ya lo hemos señalado, en base a la Constitución y la ley. Que tengan todos muy buen fin de semana. Chao.